Hoy vivimos en tiempos de aparente prosperidad material, pero nuestra alma colectiva está en una profunda sequía espiritual. En medio de las comodidades y avances de nuestra era, algo crucial se ha perdido: el sentido de propósito que proviene de la fe, de lo eterno. Nos hemos alejado de Dios, tal como lo hizo el pueblo de Israel en los días de Elías. Vivimos en una sociedad donde el éxito se mide por lo material, y la búsqueda de placer ha reemplazado la búsqueda de significado. Elías, el profeta que confrontó a un mundo corrupto, nos habla hoy con una urgencia renovada. Lo que estás a punto de escuchar es más que una historia bíblica, es un llamado a replantear nuestras vidas y a volver a lo esencial. En un tiempo donde los valores se han diluido y la verdad ha sido distorsionada, la vida de Elías nos ofrece una advertencia y una guía. Este profeta no solo habló al pueblo de su tiempo, su mensaje resuena hoy como un eco que nos desafía a confrontar nuestros propios ídolos, a reconocer nuestra propia apostasía. Quédate hasta el final, porque la sabiduría contenida en la vida de Elías tiene el poder de sacudir el corazón y cambiar el rumbo de tu vida. Elías es más que una figura del pasado, es una voz que clama en el desierto de nuestra alma moderna. El juicio de Dios sobre una nación rebelde. Dios le habló a Elías con una claridad temible y le encomendó una tarea que pondría a prueba su valor y su fe: anunciar una sequía devastadora sobre toda la tierra de Israel. Este no era un fenómeno natural aislado, era un juicio divino, un acto de disciplina severa, fruto del alejamiento del pueblo de Dios y su caída en la idolatría. El rey Acab, influenciado por su esposa Jezabel, había permitido que Baal, un dios falso, se entronizara en el corazón de Israel. Este culto a Baal representaba algo más que una simple desviación religiosa, era una traición directa al pacto que Dios había hecho con su pueblo. Elías, sin vacilar y con el poder de Dios detrás de sus palabras, se presentó ante Acab y declaró: «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». 1 Reyes 17:1. Esta proclamación no solo trajo sequía física, sino que expuso la sequía espiritual que asolaba al pueblo. Durante 3 largos años, el cielo permaneció cerrado, y la tierra se secó. ¿No estamos hoy también en medio de una sequía espiritual? Aunque nuestras vidas pueden estar llenas de logros y bienes materiales, nuestras almas están vacías. Nos hemos apartado de Dios, y estamos cosechando las consecuencias: familias divididas, comunidades rotas y una sociedad que ha perdido su rumbo. La sequía que Elías anunció fue una advertencia clara para Israel: Dios no tolera la idolatría ni el pecado. Y esta misma advertencia es para nosotros hoy. ¿Hasta cuándo seguiremos viviendo en la hipocresía, buscando lo temporal mientras ignoramos lo eterno? Dios actúa, y lo hace en su tiempo. La pregunta no es si vendrá su juicio, sino si estaremos listos cuando lo haga. Nuestra sociedad está al borde de un colapso moral y espiritual, y la historia de Elías nos recuerda que Dios siempre llama a su pueblo al arrepentimiento antes de desatar su justicia. La misericordia de Dios en medio del juicio: Elías y la viuda de Serepte. Aunque el juicio de Dios fue severo, también mostró su misericordia a aquellos que confiaban en él. En medio de la sequía, Dios no abandonó a Elías. Lo condujo al arroyo de Querit, donde fue alimentado milagrosamente por cuervos, un símbolo poderoso de la provisión divina en tiempos de escasez. Pero el arroyo eventualmente se secó, y Dios le dijo a Elías que se dirigiera a Serepte, a la casa de una viuda que estaba al borde de la desesperación. Esta mujer, en su pobreza extrema, estaba a punto de preparar su última comida cuando Elías le pidió que confiara en Dios. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, proclamó el profeta. 1 Reyes 5:14. Y así fue. En un acto de fe radical, la viuda obedeció, y Dios proveyó milagrosamente para ella, su hijo y Elías durante toda la sequía. Este relato no es solo un milagro más, es una lección para nosotros hoy.
Aunque el mundo se esté derrumbando, Dios cuida de aquellos que confían en Él. En una sociedad que parece estar colapsando bajo el peso de su propia decadencia, Dios sigue proveyendo para sus fieles. Pero esta provisión no es automática, requiere fe, una fe que desafía la lógica y la razón humanas. La viuda de Serepte tuvo que dar lo poco que tenía, confiando en que Dios cumpliría su promesa. Hoy, nosotros también somos llamados a confiar en Dios, no en las riquezas o el poder del mundo, sino en la provisión divina que nunca falla. Elías y la resurrección del hijo de la viuda, la prueba de la fe en medio del dolor. El relato de Elías en Serepte no termina con la provisión milagrosa de comida. El hijo de la viuda, su única esperanza en medio de la desesperación, cayó gravemente enfermo y murió. La mujer, en su dolor, cuestionó a Elías: «¿Has venido a mí para traer a la memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo?». 1 Reyes 5:18. Elías, movido por la compasión, tomó al niño en sus brazos, lo llevó a su habitación y clamó a Dios con un fervor inquebrantable: «Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él». 1 Reyes 5:21. Dios escuchó la oración de Elías, y el niño fue resucitado. Este milagro no fue solo un acto de poder, fue una declaración de la misericordia de Dios en medio del sufrimiento humano. La viuda, al ver a su hijo restaurado, exclamó: «Ahora conozco que tú eres hombre de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca». 1 Reyes 5:24. En nuestra sociedad actual, donde el dolor y la desesperación son comunes, este milagro nos recuerda que Dios tiene el poder de restaurar lo que está muerto, de traer vida donde solo hay desolación. Pero, ¿tenemos la fe para clamar a Él en medio de nuestras pruebas? Elías nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, Dios escucha el clamor de sus hijos. La confrontación en el Monte Carmelo, un duelo espiritual de vida o muerte. El clímax de la misión de Elías llegó cuando fue llamado a confrontar directamente a los falsos dioses de Israel y a los profetas de Baal. En el Monte Carmelo, se libró una batalla espiritual que definió el destino de una nación. Elías, valientemente, desafió a los 450 profetas de Baal y a todo el pueblo, proclamando que el Dios que respondiera con fuego sería el Dios verdadero. Este no era un simple desafío, era un juicio espiritual sobre la apostasía de Israel. Elías ordenó que se prepararan 2 altares, uno para Jehová y otro para Baal, y que cada uno invocara a su Dios. Los profetas de Baal gritaron, se cortaron, hicieron sacrificios, pero no obtuvieron respuesta. Elías, en contraste, se acercó al altar y oró con una simplicidad que solo viene de una fe absoluta: «Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos». 1 Reyes 6:37. Y el fuego de Dios descendió, consumiendo el sacrificio, las piedras y hasta el agua que había sido derramada en el altar. Este evento no fue solo una manifestación del poder de Dios, fue una declaración contundente de que solo hay un Dios verdadero, y todos los demás ídolos son impotentes ante él. Después de ver este milagro, el pueblo cayó postrado y exclamó: «Jehová es Dios, Jehová es Dios». 1 Reyes 6:39. Pero la pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿cuánto tiempo duró este arrepentimiento? ¿Fue un cambio temporal, un momento de avivamiento pasajero, o fue un cambio duradero en el corazón de Israel? En nuestros días, también hemos visto momentos de despertar espiritual, pero ¿cuánto tiempo permanecemos fieles? Dios no está buscando conversiones emocionales o cambios superficiales. Él busca corazones que estén completamente entregados a su voluntad, vidas que reflejen su verdad en todo momento, no solo en los momentos de crisis. La idolatría moderna, un desafío que confronta nuestras almas. Elías desafió directamente la idolatría de su tiempo, y hoy, ese mismo desafío está ante nosotros. No adoramos a Baal ni a Asera, pero hemos levantado ídolos modernos que nos esclavizan igualmente. El dinero, el poder, el placer, la tecnología.
Todos estos son los ídolos que dominan nuestras vidas hoy. ¿A quién servimos realmente? Jesús fue claro cuando dijo: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mateo 6:24. Elías nos desafía a tomar una decisión clara: ¿serviremos a Dios o seguiremos persiguiendo los ídolos del mundo? No podemos continuar viviendo en ambigüedad espiritual. La vida de Elías nos muestra que Dios no tolera la mediocridad espiritual ni el compromiso parcial. Él demanda todo de nosotros, y si no le damos todo, estamos en peligro de perderlo todo. Un llamado urgente a volver a Dios. La historia de Elías no es solo un relato antiguo, es un llamado urgente para nosotros hoy. Dios está buscando a hombres y mujeres que se levanten en medio de la oscuridad moral y espiritual de nuestro tiempo, que desafíen a los ídolos modernos y proclamen la verdad con valentía. Elías fue un hombre común, pero con una fe extraordinaria en un Dios extraordinario. Tú también puedes ser ese instrumento en las manos de Dios si decides dejar atrás los ídolos y seguirle con todo tu corazón. El tiempo es corto. Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, y así como él fue arrebatado, Cristo regresará por su pueblo. ¿Estarás listo cuando llegue ese momento? La fuga de Elías, la huida del profeta desalentado y la restauración en el desierto. Después de su gran victoria en el Monte Carmelo, Elías no experimentó la paz que cabría esperar tras una confrontación tan decisiva. Al contrario, el profeta se encontró huyendo por su vida, temeroso de las amenazas de Jezabel, la reina que había jurado matarlo. Esto parece contradictorio: el mismo hombre que había enfrentado a 450 profetas de Baal y había visto el fuego de Dios descender del cielo ahora corría despavorido, abatido y exhausto. La historia de Elías en este punto nos habla directamente. ¿Cuántas veces, después de nuestros momentos más espiritualmente elevados, caemos en un profundo desánimo? Incluso aquellos que parecen fuertes en su fe enfrentan momentos de desesperación. Elías es un ejemplo poderoso de cómo la fatiga espiritual y el miedo pueden nublar incluso las mentes más valientes. Pero más allá de eso, su historia nos recuerda que Dios no abandona a sus siervos, incluso en sus momentos más oscuros. Elías, desanimado y sintiéndose solo, llegó al desierto y se sentó bajo un enebro, deseando la muerte. «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres», clamó el profeta en su desesperación. 1 Reyes 19:4. Aquí, en este profundo momento de vulnerabilidad, vemos que incluso los más grandes hombres de Dios pueden sentir el peso del agotamiento físico y espiritual. Elías había dado todo lo que tenía, y su alma se encontraba vacía. Este es el reflejo de muchas vidas hoy. Vivimos en una sociedad que nos empuja al límite, nos exprime y luego nos deja vacíos. Nos encontramos buscando desesperadamente un sentido, una paz que el mundo no puede ofrecer. Como Elías, corremos al desierto de la soledad y el agotamiento, creyendo que hemos fallado y que no queda nada por hacer. Pero es en esos momentos que Dios se acerca con su misericordia. Dios no respondió al clamor de muerte de Elías con reproches ni con castigos. En lugar de eso, envió a un ángel para alimentarlo. «Levántate, come, porque largo camino te resta», dijo el ángel, mientras le ofrecía pan cocido sobre las brasas y un vaso de agua. 1 Reyes 19:7. Este gesto de provisión divina es un recordatorio de que, aunque estemos en el punto más bajo de nuestra vida, Dios siempre está presente, listo para fortalecernos. Lo que Elías necesitaba no era una respuesta intelectual o teológica a sus problemas, sino una manifestación física y tangible de la gracia de Dios. ¿No es esta la situación de muchos hoy? En medio de la desesperación, a menudo no necesitamos grandes sermones o explicaciones profundas, necesitamos sentir la presencia y la provisión de Dios en nuestras vidas de manera real. Como el pan y el agua que sustentaron a Elías, Dios nos ofrece su paz y su fortaleza en nuestros momentos de debilidad.
El encuentro con Dios en el monte Horeb, la revelación en el silencio. Fortalecido por el alimento del ángel, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, el mismo lugar donde Dios se había revelado a Moisés. Este viaje de 40 días simboliza más que un simple traslado físico, es una peregrinación espiritual hacia la presencia de Dios, un regreso al lugar donde las revelaciones más profundas se hacen evidentes. Elías se refugió en una cueva, y allí, en medio de su desesperación, Dios le habló. Pero Dios no se manifestó como cabría esperar. No apareció en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, las manifestaciones naturales que podrían haber simbolizado poder y juicio. Dios se reveló en un silbo apacible y delicado, 1 Reyes 7 y 12. Esta suave brisa, este murmullo casi imperceptible, fue donde la presencia de Dios se hizo más clara para Elías. Este encuentro es profundamente significativo para nosotros hoy. Vivimos en un mundo lleno de ruido, donde la voz de Dios parece ahogarse entre el bullicio de nuestras vidas diarias. Buscamos señales grandiosas, milagros visibles y respuestas inmediatas, cuando en realidad, Dios se manifiesta a menudo en los momentos más tranquilos, en los espacios de silencio que rara vez nos permitimos experimentar. Elías, al escuchar esa voz apacible, cubrió su rostro con su manto en señal de reverencia y salió de la cueva. ¿Qué nos enseña esto? Nos muestra que Dios no siempre se encuentra en los eventos ruidosos y espectaculares, sino en la quietud de un corazón que busca su rostro con sinceridad. Nuestra sociedad moderna, saturada de información, entretenimiento y ruido, necesita desesperadamente redescubrir el valor del silencio ante Dios. En lugar de buscar respuestas en el ruido del mundo, debemos aprender a encontrar a Dios en los momentos de paz y quietud. Es en esos espacios sagrados donde la verdadera comunión con Dios se lleva a cabo, donde Él nos habla directamente al corazón y nos muestra su voluntad. Dios no solo consoló a Elías en ese momento de desesperación, sino que le dio nuevas instrucciones, marcando el siguiente paso en su ministerio. Le ordenó ungir a Jesal como rey sobre Siria, a Jehú como rey sobre Israel y, más importante aún, a Eliseo como su sucesor profético. Dios no solo le dio a Elías una nueva misión, sino que también le reveló que no estaba solo en su lucha. Había 7,000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Este es un poderoso recordatorio para nosotros hoy, cuando sentimos que estamos solos en nuestra lucha, Dios siempre tiene un remanente fiel. No estamos solos en nuestra fe, aunque a veces lo parezca. Dios nunca abandona a los que le son fieles. El llamado a Eliseo, la transición de la antorcha espiritual. Después de su encuentro en el monte Horeb, Elías recibió la instrucción divina de ungir a Eliseo como su sucesor. Este momento de transición no fue solo un acto simbólico, sino una profunda señal de la continuidad del plan de Dios. Elías no había fallado, su misión no había terminado con su huida al desierto. Ahora, su papel era preparar a la siguiente generación para que el fuego de Dios continuara ardiendo en Israel. Elías encontró a Eliseo arando en el campo, un hombre ordinario ocupado con las tareas cotidianas. Sin embargo, al lanzar su manto sobre él, Elías señalaba algo mucho más grande: Eliseo había sido elegido para llevar el manto profético, para ser el próximo mensajero de Dios en la tierra. Eliseo dejó todo para seguir a Elías, quemando sus bueyes y su equipo, un gesto que simbolizaba su total entrega al llamado divino. Esta parte de la historia nos enseña algo fundamental: Dios no llama a los perfectos ni a los que parecen más capacitados, llama a los dispuestos. Eliseo no era un profeta al principio, pero estaba listo para dejar todo por seguir el propósito de Dios. Hoy, también estamos llamados a dejar atrás las distracciones, el confort y las ocupaciones mundanas para seguir el llamado de Dios con la misma radicalidad. ¿Estamos dispuestos a seguir ese llamado? En nuestra sociedad,
donde el éxito se mide en términos de logros materiales y carreras profesionales, la idea de dejarlo todo para seguir un llamado divino parece extraña, a veces, absurda. Pero la historia de Eliseo nos recuerda que la verdadera grandeza no está en lo que logramos para nosotros mismos, sino en lo que estamos dispuestos a dejar para seguir a Dios. El fin terrenal de Elías y la continuidad del propósito de Dios. Elías, sabiendo que su tiempo en la tierra llegaba a su fin, emprendió un último viaje con Eliseo. Desde Gilgal, pasando por Betel, Jericó y hasta el Jordán, Elías llevó a su discípulo en un recorrido lleno de simbolismo espiritual. En cada uno de estos lugares, los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo, sabiendo que Elías pronto sería arrebatado al cielo. Pero Eliseo, fiel hasta el final, se negó a dejar a su maestro. «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré», fue su constante respuesta. 2 Reyes 2:2. Cuando llegaron al Jordán, Elías tomó su manto, golpeó las aguas y las dividió, cruzando junto a Eliseo en tierra seca. Este acto no solo fue un milagro, sino una señal del poder continuo de Dios en la vida de Elías. Al otro lado del Jordán, Elías preguntó a Eliseo qué deseaba antes de ser llevado. Eliseo, con humildad pero con una visión clara de su misión, pidió una doble porción del espíritu de Elías. Elías le dijo que lo que había pedido era difícil, pero si lo veía cuando fuera llevado al cielo, su deseo sería concedido. Entonces ocurrió uno de los eventos más extraordinarios en toda la Escritura: un carro de fuego con caballos de fuego apareció, separó a Elías de Eliseo, y Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino. Eliseo, conmovido por la partida de su maestro, gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». 2 Reyes 2:12. Este evento marca el fin terrenal de Elías, pero no el fin de su legado. La partida de Elías fue única en la historia bíblica, pero también señala algo importante para nosotros hoy: Dios continúa su obra a través de sus siervos, de generación en generación. El manto de Elías cayó a Eliseo, quien lo tomó y, al golpear las aguas del Jordán, vio que las mismas se dividían de nuevo. El espíritu de Elías había reposado sobre Eliseo, y el ministerio profético continuaba. Un llamado a la fidelidad y la obediencia en nuestro tiempo. La historia de Elías no es simplemente un relato antiguo para inspirarnos. Es una advertencia y un llamado urgente para nuestra generación. Vivimos en tiempos de apostasía, donde los ídolos modernos han capturado el corazón de las personas y el verdadero Dios ha sido olvidado. Pero Dios sigue llamando a hombres y mujeres, como lo hizo con Elías, para que se levanten y proclamen su verdad con valentía, sin importar el costo. Elías no fue un hombre perfecto, pero fue un hombre fiel, y Dios honró su obediencia. Hoy, más que nunca, necesitamos esa misma fidelidad. No importa cuán grande sea la oscuridad que nos rodea, el poder de Dios es mayor. Pero debemos estar dispuestos a dejar atrás nuestros ídolos, a confiar en su provisión y a seguir su llamado con todo nuestro ser. Dios sigue hablando hoy, no en el ruido del mundo, sino en el silencio de nuestro corazón. ¿Estás dispuesto a escuchar su voz? Que la historia de Elías y Eliseo nos inspire a ser fieles en medio de una generación que ha perdido su rumbo, a caminar en obediencia y a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Él es fiel, y su plan no fallará. Reflexión moral: un llamado a la fidelidad en tiempos de apostasía. Hoy, más que nunca, vivimos en un mundo de profunda idolatría moderna, donde el materialismo, el egoísmo y la búsqueda constante de placer han desplazado a Dios de nuestros corazones. Hemos permitido que los ídolos contemporáneos tomen el lugar que solo le corresponde a Dios. Nuestra sociedad se consume en un ciclo interminable de gratificación temporal, tratando de llenar el vacío con bienes materiales, poder y reconocimiento superficial. Pero tal como lo fue en los tiempos de Elías, ninguno de estos ídolos puede realmente saciar el alma humana. Elías nos confronta con esta verdad: solo Dios puede dar sentido,
propósito y plenitud a nuestras vidas. En la vida de Elías, vemos que la fidelidad a Dios es el único camino que conduce a la verdadera restauración espiritual. Su misión fue un desafío constante contra las falsas creencias y las desviaciones morales que asolaban a Israel. Elías no buscaba el reconocimiento del mundo ni el aplauso de los hombres, su único objetivo era hacer la voluntad de Dios, incluso si eso significaba enfrentarse al poder más temido de su tiempo, el rey Acab y su esposa Jezabel. Y es precisamente esa misma batalla la que hoy libramos en nuestras propias vidas. Cada día, enfrentamos la tentación de postrarnos ante los ídolos de nuestro tiempo, los mismos que nos apartan de la verdad de Dios y nos arrastran hacia una vida vacía y sin propósito. La historia de Elías es una advertencia y un recordatorio de que Dios es paciente, pero también justo. Dios esperó el arrepentimiento de Israel, tal como hoy espera el nuestro. Pero, como vemos en la historia de este profeta, Dios no tolera la idolatría indefinidamente. Hay un punto en el que su juicio llega, no como una forma de castigo sin propósito, sino como una oportunidad para la restauración y el retorno a Él. El juicio de la sequía en Israel fue un acto de disciplina, una llamada de atención para que el pueblo reconociera su error y regresara al Dios que les había dado todo. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de confusión espiritual. La misma oscuridad que envolvía a Israel en los días de Elías envuelve nuestra sociedad hoy. Nos encontramos en una encrucijada en la que debemos elegir a quién serviremos, a los ídolos de este mundo o al único Dios verdadero. No podemos seguir dividiendo nuestro corazón entre lo eterno y lo temporal, entre lo espiritual y lo material. Es momento de regresar a lo esencial, de abrir nuestros corazones a la verdad que solo Dios puede ofrecer. Elías nos enseña que, aunque el mundo esté en decadencia, si permanecemos fieles a Dios, Él proveerá, restaurará y traerá vida donde solo hay muerte y desesperación. En nuestros días, hemos creado nuevas versiones de los dioses de Baal, no en forma de estatuas o altares, sino en los ideales falsos de riqueza, poder y fama que gobiernan nuestras vidas. Elías desafió a su generación, y ese mismo desafío se nos presenta hoy. ¿A quién serviremos? Nuestra cultura nos ofrece dioses que parecen prometer éxito y satisfacción, pero que solo nos dejan vacíos y sedientos de algo más. Dios es el único que puede llenar ese vacío. En su silbo apacible y delicado, Reyes 7 y 12, Él nos llama a apartarnos del ruido del mundo, a silenciar las distracciones, y a volver a lo que verdaderamente importa, una relación genuina y profunda con Él. En una era de constante movimiento, ruido y distracción, debemos aprender de Elías. Dios no siempre se encuentra en el estruendo y el espectáculo. A menudo, Él se manifiesta en el silencio, en los momentos tranquilos donde nuestros corazones están abiertos para escuchar su voz. La historia de Elías nos recuerda que Dios está presente en la quietud, en la paz de un alma que se ha rendido a su voluntad. Solo cuando dejamos de lado nuestras propias ambiciones y deseos, podemos escuchar esa voz suave que nos guía hacia la verdadera libertad y propósito. La relevancia de Elías para hoy, un desafío de fe en tiempos modernos. La vida de Elías no solo es un relato antiguo de tiempos difíciles. Es un espejo para nuestra propia condición espiritual actual. Así como Elías desafió a Israel a volver al Dios verdadero, hoy somos llamados a desafiar las corrientes de nuestra sociedad. No podemos seguir viviendo vidas divididas, tratando de servir a dos amos. Elías dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Reyes 6 y 21. Ese mismo llamado resuena hoy con una urgencia aún mayor. No podemos vivir atrapados entre el amor a lo material y el deseo de servir a Dios. El tiempo de decidir es ahora. Debemos volvernos a Dios con todo nuestro ser, renunciando a los falsos dioses que nos prometen éxito y felicidad, pero que solo nos conducen a la frustración y el vacío. Elías nos enseña que Dios es un Dios de fidelidad, que nunca abandona a aquellos que le buscan con sinceridad,
y que siempre está dispuesto a restaurarnos, sin importar cuán lejos hayamos caído. En estos tiempos modernos, la idolatría puede tomar formas más sutiles que en los tiempos de Elías, pero sigue siendo igualmente destructiva. Cada vez que ponemos nuestra confianza en cosas temporales, dinero, estatus, aprobación social, estamos cayendo en la misma trampa que el pueblo de Israel. La advertencia de Elías sigue siendo válida: la idolatría nos aleja de la verdadera fuente de vida. Es fácil quedar atrapado en las ofertas de éxito y placer que el mundo ofrece, pero al final, solo en Dios encontramos la plenitud que anhela nuestro corazón. Oración de agradecimiento a Dios. Padre Celestial, Dios de Elías y de nuestras vidas, hoy nos postramos ante ti en humildad y agradecimiento. Te agradecemos, Señor, por tu infinita paciencia y por la forma en que nos llamas a volver a ti, incluso cuando hemos fallado y nos hemos apartado. Gracias por no abandonarnos en medio de nuestras distracciones, sino por llamarnos continuamente con tu voz apacible y amorosa. Sabemos que hemos dejado que los ídolos de nuestra época ocupen el lugar que solo tú mereces en nuestros corazones, pero hoy venimos ante ti para pedir perdón y para que restaures nuestras vidas. Gracias, Dios, porque a través de tus siervos fieles como Elías, nos recuerdas que tú eres el único Dios verdadero, y que solo en tu presencia encontramos propósito y vida eterna. Te agradecemos por las lecciones de fe, valor y entrega que nos has dado en sus ejemplos. Hoy reconocemos que hemos buscado satisfacción en las cosas efímeras de este mundo, olvidando que solo tú puedes saciar nuestra sed espiritual. Gracias por tu provisión constante, por el sustento físico y espiritual que nos ofreces a diario. Te agradecemos por el pan y el agua que nos das, no solo para alimentar nuestros cuerpos, sino para fortalecernos en momentos de prueba y desánimo. Sabemos que, así como cuidaste de Elías en el desierto, también cuidas de nosotros hoy, brindándonos lo que necesitamos para continuar en el camino de la fe. Eres un Dios fiel, que nunca falla. Padre, hoy te pedimos que nos concedas el valor para enfrentar las idolatrías de nuestro tiempo. Danos el coraje de rechazar los falsos dioses que nos rodean, aquellos que nos prometen satisfacción temporal pero que nos alejan de tu verdad. Ayúdanos a permanecer firmes, como Elías, en nuestra fe y en nuestra confianza en ti. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu poder y de tu gracia, y que cada día podamos proclamar tu verdad con valentía. Te damos gracias, Señor, por tu paciencia infinita, por tu amor incondicional y por tu guía constante. Gracias por tu voz que nos llama suavemente, aun cuando nos desviamos, y por tu mano que siempre está extendida para llevarnos de regreso a tu presencia. Hoy nos rendimos ante ti, sabiendo que en tu voluntad está nuestra verdadera libertad y propósito. Gracias, Dios, porque aunque el mundo cambie y las circunstancias sean inciertas, tú permaneces fiel, inmutable, y tu amor por nosotros nunca falla. Ayúdanos a caminar en esa fidelidad, a confiar en que tu plan es perfecto, incluso cuando no comprendamos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Que siempre seamos guiados por tu Espíritu, y que vivamos para tu gloria, sin titubeos ni dudas. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, quien nos mostró el camino de la obediencia, la fe y la vida eterna. Amén.